perdiste alguna noticia de tu superhéroe favorito? No te preocupes, aquí quedarás al día con toda la información de tus personajes favoritos de Marvel y DC Comics. Bienvenido a De Todo Un Poco en Cómics. Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en directo de Todo Un Poco en Cómics en Radio Pagua. Como siempre, todos los sábados aquí vamos a comentar lo que son las noticias más importantes de Marvel y de DC Comics. Ya saben, ya nos pueden escuchar en directo en la fanpage en Radio Pagua, en Facebook. Y ahora también nos pueden escuchar en directo en la web de Radio Pagua, que es radio.pagua.cl. Así para que vayan y nos escuchen y atentos porque tal cual como ya escucharon, vamos a hablar de todas las noticias de Marvel y de DC Comics, pero no es lo único, ya que también vamos a comentar lo que es la película de Avengers Endgame, que se estrenó aquí en Chile el pasado jueves 25 de abril y en el resto del mundo, o en gran parte de otros lados, especialmente en Estados Unidos, se estrenó el viernes 26 de abril. Así que vamos, como dije, a comentar las noticias más importantes de Marvel y de DC Comics. Y también vamos a comentar lo que es la película de Avengers Endgame. Con spoilers o sin spoilers, ahí tienen que estar atentos para escuchar. Así que primero nos vamos con, antes de empezar, con un saludo a nuestro DJ Calef. DJ Calef, ¿cómo está? Muy bien, aquí Jopek, en una semana más, un sabadito más aquí en De Todo Un Poco en Cómics, en Radio Pagua, obviamente con alerta de spoilers para Avengers Endgame, aquellos que aún no hemos visto la película. ¿No la ha visto DJ Calef? Aún no, pero ya la voy a ir a ver. Un gran pecado, ¿eh? Un gran pecado. Es que se agota muy rápido. Se agotaron muy rápido. Sobre todo esta primera semana ya la han roto en taquilla estos Avengers. Yo creo que ya para la próxima semana van a haber entradas disponibles. Sí, como tú decías, han roto todos los récords de tanto de preventa como de primer día de estreno. Y ya es casi muy difícil calcularlo porque todos los días ya van dando cifras diferentes. Así que, pero sí, ya la rompieron definitivamente y ya es un éxito por donde se le mire, ¿ya? Amigos, ya saben, si están ahí escuchándonos a través de Facebook, denle un enorme like. Vayan dejando sus comentarios, sus saluditos también, que nosotros los vamos a ir leyendo a medida que vayan apareciendo. Y también atentos a todos aquellos que ya vieron la película, pueden dejar sus comentarios, e incluso dudas si tienen, que aquí las vamos a ir resolviendo. Y si quieren comentar alguna de las noticias que tenemos para el día de hoy, también lo pueden hacer, están todos completamente invitados. Hagan como yo acabo de compartir el video por varias partes, ¿ya? Así que ustedes también denle un enorme like, que eso ayuda muchísimo para que seamos muchos más los que estemos comentando las noticias de Marvel y de DC de esta semana, y sobre todo también la película de Avengers Endgame, ¿ya? Y partimos inmediatamente con las noticias de DJ Calef. Démosle. Vamos de lleno con las noticias, partimos con DC Comics. Exacto, DC Comics, y nos vamos a la parte de las viñetas, porque esto es una alerta de spoiler. Ya empezamos tempranito con las alertas de spoiler, ¿eh? Esto es una alerta de spoiler para todos aquellos que están siguiendo las series de Superman y también en series anexas, como en este caso, por ejemplo, Supergear, porque en el Supergear número 29, escrito por Mark Adreico, Eduardo Pancica, Julio Ferreira, Francisco Plasencia y Tom Napolitano. Ahí está. Como una pizza el nombre. Problema, claro. El apellido Napolitano. Ya todos ellos se encargaron de desarrollar Supergear 19, donde por fin se revela cómo se destruyó Krypton. ¿Por qué es spoiler? Porque muchos quienes están siguiendo las series de Superman saben que actualmente hay un arco argumental que se está desarrollando, donde Rogor Sal, este nuevo villano que creó Brian Michael Bendis, que se adueñó de todas las series de Superman, es el que se está diciendo: yo fui quien destruyó Krypton, no fue una catástrofe natural, sino que yo fui quien lo destruyó.
Pues bien, en Supergear 29 se confirma efectivamente las palabras de Rogol Sar, y Krypton no fue destruido por un desastre natural, sino que fue destruido efectivamente por Rogol Sar. Y no solamente él, sino que él tuvo ayuda de uno de los miembros de El Círculo, este grupo, así como una especie de Illuminati ya universal o multiversal de DC Comics, que se encargan como de poner ciertos parámetros dentro del universo para que se vayan cumpliendo ciertas cosas. Ya una de las situaciones era qué iba a pasar con Krypton. Y obviamente Rogol Sar les pidió a ellos que se destruyera Krypton, pero ellos se negaron. Y finalmente uno de los miembros del Círculo traicionó este pacto y ayudó a Rogol Sar a destruir Krypton. Pero no es todo, sino que Rogol Sar usó una arma que pertenecía a Zor-El. Así es, tal como escuchan, un miembro de la familia de él indirectamente también es causante de la destrucción de Krypton, ya que él, obviamente sin querer, creó el arma que causó la destrucción del planeta. Zor-El, para quienes no recuerden, es el padre de Kara Zor-El, o sea, el padre de Supergear. Está bastante interesante eso. Yo estoy siguiendo la serie de Superman, ya que se está publicando en español, la editorial SC, y está muy buena. Se las recomiendo, 100% recomendada para todos, amigos, para que puedan ver y disfrutar de una entretenida historia, en este caso de Superman. Y nos vamos ya con Los Jóvenes Héroes. También una serie escrita por Brian Michael Bendis. Recordemos que este escritor estuvo mucho tiempo dentro de Marvel, y él hizo muchas cosas buenas dentro de Marvel. Una de las cosas, por ejemplo, fue ser la mente maestra detrás de la nueva generación de Avengers, esta generación que vino posterior a los eventos de Avengers Desmantelado o Disassemble o Desunidos, como quieran llamarlo, y como se traduzca también dependiendo de la editorial. Él fue la mente maestra de ahí en adelante de todo lo que pasó con los Vengadores, y bueno, ahora está en DC Comics y está escribiendo, como les dije anteriormente, Superman y también la serie de Young Justice, ya esta que nos trae de vuelta a, por ejemplo, a Superboy Connor Kent, que desapareció tras el Flashpoint, y aquí vuelve a aparecer nuevamente Impulso, Bart Allen, que era otro personaje que había aparecido tras el Flashpoint, y Wonder Gear, la versión, la chica rubia de Wonder Gear. Y no solo eso, sino que también a esta agrupación se une Tim Drake. Pero ¿cuál es la noticia? Ya que Tim Drake va a recibir un nuevo alias de superhéroes. Recordemos que él empezó como Robin, siendo compañero de Batman en su momento, y después, tras el fallecimiento de Batman, se transformó en Red Robin, y de ahí ha estado hasta el día de hoy con ese alias. Pero en esta nueva entrega de Young Justice va a recibir un nuevo alias o un nuevo nombre de superhéroe. No se ha dicho, eso sí, lo han mantenido en secreto, pero todo esto viene tras la consecuencia de su aventura por Gem World, que ahora están los superhéroes perdidos en el multiverso. Estos jóvenes héroes perdidos ahí en el multiverso de DC Comics, que puede llegar a ser bastante peligroso, porque recordemos todos que DC Comics tiene un multiverso de 52 tierras y aparte tiene un multiverso oscuro de otras 52 tierras más, así que imagínense lo que puede pasar por ahí. Atentos a estas novedades de Tim Drake. Y ahora nos vamos a las series de televisión, DJ Calef. ¿Tú has escuchado acerca de la serie de La Cosa del Pantano? La Cosa del Pantano me suena bastante La Cosa del Pantano. Bueno, pues bien, este servicio de streaming de DC Comics, que nos ha traído series, por ejemplo, de Titans, muy buena, Doom Patrol, que la está rompiendo en crítica. Yo aún no he tenido la oportunidad de verla, pero espero que se estrene pronto por alguna plataforma, como por ejemplo Netflix, donde se estrenó Titans, para poder verla. Y la tercera serie live action que se viene es esa, la que están viendo en pantalla, La Cosa del Pantano, que primero ya nos adelantaron la fecha de estreno, que va a ser el próximo 31 de mayo. O sea, ya, ¿cuánto queda? Menos de un poquito más de un mes. Un mes y un par de días para que se estrene. Un mes y 3 días, más o menos. Sí, porque el martes termina abril. Exactamente. Y bueno, se nos ha mostrado el primer tráiler y hay que decir que es una maravilla. Al parecer tiene toda la pinta de que va a ser una serie de terror, porque recordemos, Wow.
Y para quienes no lo saben, el productor ejecutivo de esta serie es ni nada más ni nada menos que James Wan. ¿Quién es James Wan? Se preguntarán ustedes. El director y la mente detrás de las películas de El Conjuro, muy exitosas. Y también el director de la película de Aquaman. Ya, Aquaman no es tanto de terror, pero Claro. ahí ya nos muestran un poco el talento que tiene este director para hacer distintos géneros. Además, James Wan también fue uno de los directores que mejor dejó parada la saga del juego del miedo. Así es. Sí, él se dice experto ya, o bueno, los especialistas sí, y quienes les gusta ver mucho de cine de terror, él es muy bueno en eso, él es muy bueno en el cine de terror, en este cine que es muy, muy difícil hacerlo, la verdad. Sí, cuesta muchísimo. Porque no es fácil hacer una película de terror Claro. y que realmente te asuste, porque pueden decir, ya, esta es una película de terror, pero finalmente logra todo lo contrario que puede, ¿cómo se llama? Tener el objetivo que es asustar. Claro, Ya, obviamente. Es muy difícil. De hecho, los spin-offs de El Conjuro no han sido tan buenos, obviamente, porque no está James Wan. Y además, últimamente la han guateado demasiado. Y ahora con La Llorona es horrible. De hecho, debieron haber sacado La Llorona en vez de sacar a Hellboy. Hellboy solamente duró 1 semana y media en cartelera. Uy, eso qué mal, qué mal. Yo no he visto La Llorona y no he visto, pero no por un tema de que encuentre malas las películas de terror, sino que a mí el género de películas de terror no me gusta, así que en verdad no lo he visto, debo ser honesto en ese sentido. Pero por lo menos El Conjuro, que fue ya 100% de James Wan, dicen que son muy, muy buenas. Ahora, como tú dices, los spin-off no han estado a la altura, pero al parecer esta serie de La Cosa del Pantano sí va a estar a la altura, porque no solamente va a mezclar el terror, sino que va a mezclar el género superheroico, o por lo menos parte del género superheroico, que va obviamente relacionado con el personaje. Se ve muy muy interesante y esperemos que esté a la altura de todo lo que nos ha mostrado hasta ahora la plataforma de streaming DC Universe. Oye, ahora nos vamos con noticias del cine, ya porque se dice que el Escuadrón Suicida de James Gunn, ya no confundir con James Wan, uno Con es James James Wan y este es James Gunn, ya director o exdirector y también futuro director de Guardianes de la Galaxia, ahora se está encargando de hacer, aún no se tiene claro si es un reboot, un reinicio, una secuela de lo que es el Escuadrón Suicida, porque van a ocupar a varios personajes. Jay Courtney, quien interpretó al Capitán Boomerang, ya ha confirmado y reconfirmado que va a regresar para esta película. Margot Robbie también va a regresar Como Harley Quinn. como Harley Quinn, el personaje de Amanda Waller, que tiene que estar sí o sí en todas las versiones del Escuadrón Suicida, porque prácticamente ella es la dueña, ama y señora de esta agrupación. Y el actor que también interpreta a Rick Flag también regresaría, así que ya tenemos 4 personajes. Así que por eso digo que no se sabe si es un reboot, reinicio, una secuela, como que aún no se tiene claro de qué es. Porque obviamente, a pesar de que El Escuadrón Suicida, la primera parte, fue un éxito de taquilla, las críticas la hicieron pedazos, ¿ya? Y eso lamentablemente es un hecho. Pero bueno, la noticia es que desde Disgusting Films se dice que los productores estarían mirando o viendo la opción de grabar en Londres esta película. Porque Londres es una locación que han ocupado mucho la gente de Warner para hacer películas de DC Comics. Porque, por ejemplo, ahí en Londres se realizó la película de Wonder Woman, ¿ya? No solamente por las locaciones, sino que ahí se grabó gran parte de la película. Y también la Liga de la Justicia. Muchas locaciones de allá de Londres se usaron para recrear Gotham y otras cosas también que aparecieron en la película, así que tiene toda la lógica si esta cinta del Escuadrón Suicida se llega a grabar en Londres. Aún no hay fecha estimada para el inicio de grabaciones, pero sí ya hay una fecha de estreno estimada, que es el próximo 6 de agosto del 2021, así que hay que estar muy atentos a lo que va a pasar con el Escuadrón Suicida. Oye, las noticias de DC Comics estuvieron cortitas pero buenas.
Fue preciso. Fue preciso. Y así nos das tiempo también para entrar al mundo de Marvel antes de entrar de lleno a hablar de Endgame, porque ahora nos vamos con noticias de Marvel y como siempre comenzamos con cómics, ¿ya? Porque Tony Stark muestra una espectacular nueva armadura en los cómics, esa que están viendo ahí y tal cual dice su nombre, The Godbuster Armor. Los primeros números de la nueva serie de Iron Man que se están desarrollando en los cómics presenta a Tony Stark atrapado en una realidad virtual al recrear su personalidad después de los incidentes de Civil War 2. Ya para quienes lo han leído esa historia, que entiendo que no la lean porque en realidad es muy mala, ¿ya? ¿Cuál? ¿Civil War 2? Civil War 2, pésima historia, muy mala. Pero hay una consecuencia ahí grave para Tony Stark, que es que él queda en coma luego de eso. Esta realidad, que donde está la mente de Tony Stark, está controlada por un autodenominado dios del mundo virtual, de este mundo virtual donde está y que mantiene cautivo a Tony Stark. Ya en el cómics, precisamente, que se llama Tony Stark Iron Man número 10, el multimillonario se da cuenta de las posibilidades de su entorno y que por tanto puede construir lo que su imaginación contemple sin ningún tipo de limitación. Ya, o sea, imagínate, si él es un inventor y ahora no tiene límites, imagínate lo que puede llegar a ser. Y ahí en la imagen está un ejemplo claro. Ya, el resultado de esto no es otra cosa que la más espectacular armadura nunca antes vista en los cómics, la denominada Godbuster, está como destructor de dioses o cazadora de dioses, que en este caso obviamente vendría a cazar al dios virtual que tiene atrapado a Tony Stark, o la mente de Tony Stark, en esta realidad virtual. Oye, y pasamos rápidamente a las series de televisión porque tenemos noticias de WandaVision, esta serie de Wanda Maximoff o la Bruja Escarlata y Visión, una serie que tiene el peor nombre de la existencia, es que no te podéis llamar WandaVision. No te como un canal de televisión. Claro, bienvenidos, esto es WandaVision. Como un canal de noticias y claro, la competencia de CNN. Claro, o competencia directa Megavisión. Esto es WandaVision. Claro. WandaVision, no, que no te podía. No podía. Bueno, muy malo. Pasemos a la noticia propiamente tal, que según Elizabeth Olsen, y que le consultaron durante la alfombra roja de los Vengadores, el juego final, o Avengers Endgame, la actriz confirmó, hablando con Variety, que el equipo de la serie, centrada obviamente en su personaje de Wanda Maximoff y en Visión, comenzará a rodar en otoño. A pesar de eso, la actriz desconoce cuántos episodios va a contar la serie, pero sí dice que cree que la duración de la serie será aproximadamente unas 6 horas. Ya, eso nos quiere decir que la serie sería relativamente corta, porque obviamente todos los capítulos, o es como la lógica que se da, que los capítulos de las series duren aproximadamente 1 hora. Entonces estamos hablando, si es que se da esa lógica, estamos hablando de una serie de 6 capítulos, ¿ya? Porque no acaba de decir 6 horas, entonces sería ese como el promedio, o incluso 7 si es que los capítulos llegan a durar un poquito menos. Pero recordemos que estas series son exclusivas para el servicio de streaming de Disney, que se va a llamar Disney Más o Disney Plus. Entonces, claro, tendrían una duración aproximadamente de 1 hora. Las series que se emiten por televisión, la duración son aproximadamente de 45 minutos. Y la emisión al aire, cuando se emite por el canal, dura 1 hora, porque esos 15 minutos los rellenan con comerciales. En este caso no, en este caso sería netamente 1 hora neta de argumento y de la serie, en este caso me hasta la tal es decirlo porque muy malo el nombre, de WandaVision. De WandaVision. Así que hay que estar atentos. Yo le tengo fe, pero me quedan algunas dudas respecto al nombre. Bueno, sí, al nombre, pero también respecto a lo que pasó, por ejemplo, con Avengers Endgame. ¿Cómo conectarán lo que pasó ahí con esta serie? Claro. A menos que esta serie ocurra en momentos antes de que llegue Thanos a la Tierra. Efectivamente, momentos antes de que llegue Thanos a la Tierra. Entonces ahí, yo creo que ahí esa es la duda que tienen todos los fanáticos. Pero pasemos inmediatamente ya a otra noticia también referente al mundo de las series de televisión, y algo lamentable para todos los fanáticos, ya que vamos a tener que esperar un poco más de 2 años o incluso más para que los personajes de Marvel Netflix regresen o los vuelvan a tener en consideración para el universo cinematográfico de Marvel. Ahí los vemos todos los que han sido protagonistas
partiendo de izquierda a derecha: Iron Fist, Punisher, Luke Cage, Jessica Jones y Daredevil. Como se puede leer en IndieWire, habría que contar con no con los 2 años que se tenían previstos anteriormente para que estos personajes pudieran aparecer dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ahora, yo les voy a poner un poco en contexto para los que no sepan. Netflix adquirió las licencias de estos personajes para hacer series de televisión, obviamente bajo la supervisión de lo que es en este caso Marvel Televisión, que a su vez trabaja en conjunto con Marvel Studios, y Marvel Studios es el responsable de todo el universo cinematográfico de Marvel. Obviamente Disney, al crear su propia plataforma de streaming, que va a ser competencia de Netflix, que todos sabemos que se va a llamar Disney Plus, quiere crear series originales de todas las franquicias que tiene. Estamos hablando de Pixar, de Star Wars, y entre ellos también está lo que es Marvel. Por ende, competiría, si es que se hubiera mantenido el trato, hubieran competido ambas series de los servicios de streaming. Entonces, lo que dijeron, cortaron por lo sano, terminemos el contrato, ustedes regresan los personajes, ya, y nosotros después más adelante los podremos volver a ocupar. Yo creo de que los Defenders se van a resubir por la plataforma de Disney Plus, puesto de que terminaron varias series, entre ellos hace bien poco terminó Jessica Jones, y yo creo de que como Netflix ya perdió la licencia de estos 5 personajes de los Defenders, que 3 de ellos son parte de la segunda camada de los Vengadores, los van a agregar obviamente todo a la plataforma de Disney Plus, y lo más probable es que aparezcan de nuevo ya, pero con nuevos episodios en esa plataforma de Disney ya más o menos en el año 2021, obviamente tanto haciendo el rodaje de la serie como tal, como el doblaje, porque mucha gente estuvo reclamando por el mal doblaje que se utilizó en estas 5 series, puesto de que se reciclaron algunas voces. Eso fue lo que pasó, y lo más probable es que el doblaje de estas 5 series sean de donde mismo provengan los Vengadores, obviamente en México. Claro, y ojalá sea así. Y bueno, y tomando el punto que tú decías, ¿podrían regresar el 2021? Lamentablemente no. ¿Por qué? Como para cerrar lo que estaba diciendo anteriormente, el contrato que tenía Netflix con Marvel decía que si es que se llegaba a cancelar alguna serie, tenían que pasar mínimo 2 años antes de que Marvel pudiera tomar estos personajes y hacer algo con ellos. Pero ¿qué pasa? Los primeros 2, ya que se fueron cancelados, fueron a Iron Fist y Luke Cage. Ellos sí podrían llegar en el 2021, pero aquí aparecen los abogados en todo esto. Y los abogados dijeron que hasta que no se emita la última serie, ya que me parece que va a ser la 3ª temporada de Jessica Jones, no hacer nada con ellos. Eso significa que no van a comenzar, ni siquiera van a comenzar producción. Ya recordemos que las producciones o la preproducción dura alrededor de 1 año. Claro. Y eso significa que si los abogados dicen no comiencen ni siquiera la preproducción, eso significa que ya se va a atrasar mucho más y se pueden llegar a demorar más de 2 años en llegar. Como tú decías en un comienzo, si se hacían los cálculos, los más positivos, lo más probable es que en octubre-noviembre del 2021 pudieran regresar estos personajes o habernos presentado alguna serie de estos personajes, específicamente Iron Fist y Luke Cage. Pero al parecer no va a ser así, y si somos positivos, recién en esa fecha comenzaría la preproducción, ¿ya? Y eso significa, si es que comienza la preproducción, después esperar 1 año más para que comience la producción y después esperar un par de meses más para que se emita al aire si es que se llega a hacer alguna de estas series. Así que lamentablemente, para quienes tenían la esperanza de que estos personajes pudieran regresar, va a haber que esperar mucho, pero muchísimo más de lo deseado. Y ahora pasamos al mundo de las películas, ya, pero no todavía a comentar Avengers Endgame, que ahí lo vamos a comentar, sino que nos vamos a las noticias del cine, ya, porque tras anunciar en una entrevista durante un evento en Shanghái
ya que Spider-Man Lejos de Casa será la película que cierra finalmente la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Kevin Feige habla en esa oportunidad de una de las películas que formará parte de la fase 4, que es Shang-Chi, el personaje que se está viendo ahí en pantalla justo en el centro. Y durante esta entrevista el presidente de Marvel Studios habló sobre diversos temas y entre ellos destacó el riesgo que suponía hacer una película de este personaje, que hay que decirlo, no es un personaje así que destaque, que sea demasiado destacado dentro de la continuidad de Marvel en los cómics. De hecho, yo este personaje recién lo conocí cuando comencé a leer la etapa de Jonathan Hickman. Estoy hablando, no sé, de hace unos 4 años atrás más o menos, cuando Jonathan Hickman escribía Los Vengadores. Ya, ahí yo recién conocí a este personaje. Este personaje es antiguo, o sea, ni siquiera estamos hablando que es un personaje relativamente nuevo. Ya, anterior a eso, yo no lo había escuchado. Claro. Así que... De hecho, Shang-Chi, que yo recuerde, he visto por lo menos alguna vez ese rostro, obviamente, y ese traje, más o menos cuando hace años atrás hubo una promoción en las papas fritas, en los Chester, con personajes de Marvel. Pero no salían los Defenders, sino que salían así como los Vengadores, y entre ellos salía este personaje. Claro, sí, pues es muy Un riesgoso. spinner, los spinners. Ah, los famosos spinners, sí, me acuerdo. Que Sí, ya no pueden salir en las papitas porque ya eso está Sí, contra la ley. hace cualquier tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo atrás, en los spinners, yo me recuerdo por lo menos haber visto 1 o 2 veces a Shang-Chi. Mira, aquí habló Kevin Feige sobre lo mismo y estas son las palabras, se las voy a leer textual para que ustedes tengan el contexto. Creo que cada película que hacemos es un riesgo. Solo queremos hacer películas que la gente piense que son arriesgadas. Hacer una historia de un héroe asiático-americano de ascendencia china es algo que nos intriga. Será muy diferente y especial. Sobre cómo puede responder las audiencias internacionales a un superhéroe asiático, Kevin Feige comentó: espero que las audiencias alrededor del mundo respondan de la misma manera que lo hicieron con Steve Rogers, tengan la bandera americana o no. Yo creo que aquí... como interpretando las palabras de Kevin Feige, él es bastante optimista. Claro, obviamente. Él dice que por ser un personaje, independiente de donde sea, lo van a aceptar sí o sí. Yo creo que es un riesgo bastante grande y yo creo que ahí van a tener que trabajar mucho mejor el tema para que lo acepten. Porque, a ver, justo ahí al lado de Shang-Chi en la foto se ve a Capitana Marvel. ¿Qué pasó con Capitana Marvel? Capitana Marvel tiene un poquito más de peso, obviamente, que Shang-Chi en los cómics, pero yo creo que se trabajó mal con ella en cómo introducirla al UCM, Claro. al universo cinematográfico de Marvel, porque fue algo forzado. Si no era, a ver, forzado en el sentido de que la publicidad siempre te insistía que era la mejor de todos, y sin haber visto nada de ella, Ujú. aún. Y todavía sigo esperando ver algo de ella. Claro, obviamente. No, pero hablando en serio, yo creo que ahí Marvel Studios se equivocó en cómo introducirla. Yo creo que hubieran dejado que la película se hubiera estrenado, hubieran hablado de Capitana Marvel y ahí alzarla como el gran personaje que Claro. ellos querían que la gente sintiera, no forzarlo, porque encuentro que fue muy muy forzado el hecho de cómo la introdujeron al universo cinematográfico de Marvel y por eso también causó mucho rechazo en algún momento por parte de los fanáticos. Causó controversia, puesto de que muchos fans, o sea, todos queríamos ver cómo fue o cómo queríamos ver el inserto de Capitana Marvel en la ecuación de los Vengadores, pero fue tan desordenado que a mucha gente no le pareció y lo encontró muy poco creíble la entrada de Carol Danvers al universo cinematográfico de Marvel. Sí, y eso llevó también a que, bueno, se crearan ciertas críticas alrededor de la película. Así que, bueno, espero que no se cometa este error dentro del personaje de Shang-Chi y lo puedan introducir bien. Porque yo creo que finalmente es eso, cómo introducen. Y yo creo que tiene que ser así de forma... ¿Cómo podría ser la palabra? Orgánica, no Claro. forzada. Para que todo resulte bien y sea aceptado finalmente. Y después, cuando nosotros veamos la película, ahí juzguemos si es buena o mala la película. ¿Ya? Pero no que no nos vengan a imponer este es el mejor personaje de todo y esta va a ser la mejor película de todas, sin siquiera haberse estrenado. Que creo Que eso fue lo que pasó. Eso fue eso lo que fue- pasó y a muchos no les gustó. Exactamente.
Es como si nos estuvieran poniendo a la fuerza a Tony Stark de que va a ser el mejor personaje de los Avengers y que va a ser el líder de Avengers. Claro, y cosa que no pasó porque se introdujo de a poco y finalmente el cariño que le tuvieron al personaje es muy, muy impresionante el cariño que le tienen, siendo, ojo, que el personaje de Iron Man en los cómics hasta antes de eso, un poquito antes de eso, era un personaje secundario, así, pero secundario Claro. ya de los, ya ahí como que los que estaban en la banca, de ese estilo de personajes era. Así Más o menos. y gracias a la introducción orgánica que le hicieron, desarrollando su historia y haciendo buenas películas, fue que tiene el cariño que tiene ahora. Oye, Entertainment Weekly, ya esta revista que siempre nos sorprende con cosas, ha publicado, y por sorpresa, también una imagen de Spider-Man lejos de casa que, a diferencia de otras, sí resulta especialmente reveladora respecto a la premisa de la película. ¿Por qué? Porque ya lo están viendo ahí. Si bien ya sabíamos que el trepamuros iba a colaborar con Mysterio para acabar con los elementales, todo bajo la supervisión de Nick Fury, lo que no sabíamos es que Quentin Beck, que es el personaje bajo la capucha de Mysterio, iba a conocer la identidad secreta de Peter Parker, tal como lo podemos ver en la imagen que encabeza, en este caso, la noticia que nosotros estamos comentando. Tom Holland vuelve a repetir como Peter Parker, mientras Jake Gyllenhaal se estrena como Mysterio, como también ahí podemos ver en la imagen. Y esto es sorprendente y es un gran spoiler también de la película, hay que admitirlo, porque eso significa que Mysterio en todo momento va a conocer quién es Spider-Man. Y eso puede afectar también mucho en la trama de la película y cómo se desarrollan los eventos que van a afectar a Peter Parker en esta película, que, ojo, es la que cierra la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Este es el verdadero cierre de la fase 3. El verdadero final. Exactamente, el verdadero final de esta epopeya o de la saga del infinito, que fue así como la catalogó Kevin Feige. Y que también va a ser consecuencia directa de Avengers Endgame, porque también nos dijeron que esta película ocurrirá inmediatamente después de los eventos de Avengers Endgame. Así que hay que ver también cómo va a afectar todo eso, cómo va a afectar la vida de Peter Parker, cómo va a afectar la vida de Spider-Man, y que más encima se encuentre con este personaje que descubre su identidad y después, como todos sabemos, este personaje es un villano y que lo más probable haga de un villano acá, que es lo lógico, ¿ya? Claro. Que lo más probable es que pase a ser antihéroe. Claro, que comience como héroe, como dices tú, y después poco a poco va evolucionando o involucionando, ¿ya? Para llegar a ser el villano que nosotros todos conocemos en los cómics. Como el mismo caso que pasó con Loki junto con Thor, que al principio obviamente él era el villano, pero después se unió a su hermano y al final lo termina traicionando, pero después vuelve con él en Thor Ragnarok, y ya obviamente su triste fallecimiento en Avengers Infinity War cuando Thanos lo mata. Claro, como ese paso, como eso medio ambiguo que de repente es villano porque quiere hacer su propia a su propio beneficio las cosas, y después ya cuando ve que las cosas están saliendo mal se hace aliado de su hermano y hace de héroe. Así sí puede ser que pase lo mismo con este villano que es Mysterio. Ahora nos vamos con una noticia un poco relacionada con Avengers Endgame, pero que no es reveladora, así que tranquilos, no es spoiler. Una antesala a los spoilers. Claro, pero tranquilos, no es spoiler, es una noticia, así que no les va a afectar lo que es la película de Endgame, ya que Josh Brolin revela cuántas películas ha firmado con Marvel Studios para ser Thanos. ¿Ya? Variety tuvo la ocasión de hablar con el actor Josh Brolin en la alfombra roja de Vengadores Endgame y le preguntaron sobre el tema. Y ante la pregunta directa de cuántas películas ha firmado o para cuántas películas ha firmado el actor, él dijo 10. Durante los próximos 10 años haciendo una película al año. Obviamente esta es una broma del actor. Claro. Y Kevin Feige, por cierto, ¿has oído de eso? No, soy bueno. Vamos, película a película. Así que veremos a ver qué pasa después de esta, refiriéndose obviamente a Avengers Endgame.
Y todo indica que con Josh Brolin se tiene un contrato diferente que con otros actores del universo cinematográfico de Marvel, ya que al parecer los contratos con el actor, en este caso Josh Brolin, serían por película, no serían como por proyectos cinematográficos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el caso de Tom Holland, que estábamos hablando recién de Spider-Man. Él firmó para, no recuerdo si son 5 o 6 películas dentro del universo cinematográfico de Marvel. ¿Ya? Entonces ya tenemos su película individual, la primera, que es Homecoming. Después teníamos su aparición en Civil War, Infinity War, Endgame, y ahora se viene su segunda película, que es Lejos de Casa, y después le quedaría una sexta película por hacer. Claro. Ya, en este caso con Josh Brolin no, sería diferente. Él Ahora ya lleva 2. ya lleva 2, por ende 2 contratos. Sí, ya 2 contratos que ya están hechos, entonces faltarían otros 8. Claro, faltaría según él. Pero claro, sus contratos son por película. Así que, y eso deja abierto la posibilidad de que aparezcan nuevos proyectos. Ya, como por ejemplo, uno de los proyectos que se viene son Los Eternos. Ahí debería aparecer Thanos, de hecho. Debería, como tú dices, debería aparecer porque Los Eternos, según se ha filtrado en informaciones, obviamente esto nada oficial, recorrería varias épocas del universo cinematográfico de Marvel. En algunos momentos se va a situar en el pasado, en otras en el futuro, en otras en el presente. Entonces en algún momento, claro, puede llegar a aparecer Thanos, porque Thanos es un personaje clave dentro de los Eternos, en su historia, obviamente, en los cómics, ya, porque él es un Eterno, de hecho. Sí. Pero es un Eterno entre eterno y desviante, ya, para quienes, bueno, que si quieren saber más del concepto, les recomiendo leer Los Eternos, que va a salir muy pronto a la venta ese cómics, ya, por la colección que está saliendo actualmente de cómic. En tapadura, ahí va a salir uno que se va a relacionar con los Eternos, y ahí pueden conocer más de esos personajes y cómo obviamente Thanos se relaciona con todos ellos. Se me acabó el agua justo cuando llegamos al momento más importante que tenemos que hablar. ¡Qué mal! Que es de Avengers Endgame. Desde aquí partimos entonces con alerta de spoiler, amigos míos, quienes están en sintonía de radio.pagua.cl y obviamente nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Así es, amigos. Bueno, para partir, vamos a partir sin spoiler. Les voy a dar mi opinión ya acerca de la película de Avengers Endgame. Hay que decir que la película se puede dividir en dos. ¿En qué sentido? En que el comienzo o los primeros minutos, ya antes de la introducción animada, esta típica introducción donde te revelan el título, Avengers Endgame, está relacionado al 100% con Infinity War. O sea, es como si en Infinity War lo hubieran sacado un pedacito y lo hubieran puesto aquí en Avengers Endgame. Fue una segunda parte, te dices tú. No una segunda parte, sino que como la continuación. Claro. Inmediatamente después, porque todos sabemos cómo finalizó Infinity War cuando todo se hace en polvo. Sí. ¿Ya? Bueno, la mitad de la población del universo. Del universo se hizo polvo. Ya, la primera parte de Endgame es justo después. Cuando se hacen polvo es justo después. Ya, como qué reacción tienen los héroes. Ya, qué pasa, te muestran desde Ojo de Halcón, que estaba desaparecido en la otra película, y el resto de los héroes que sobrevivieron. Hasta la intro animada o de los títulos animados, ya donde te revelan el Avengers Endgame, y de ahí en adelante comienza una película completamente nueva. Eso a mí me pareció bastante interesante porque te da una sensación, sí es continuidad también, ya, pero te da una sensación de frescura, como que ya de ahí en adelante todo es sorpresa. Y obviamente sorpresas agradables en cuanto al guión se refiere, ya, porque uno puede llegar a pensar, ya, ocurrieron estos acontecimientos en Infinity War y sí o sí, o por lógica, tendrían que pasar otros acontecimientos dentro de la película. Pero no, esos acontecimientos te lo muestran al comienzo, y de ahí, después de los créditos animados, iniciales obviamente, te muestran una película completamente nueva en el sentido de los que ya les decía anteriormente.
de que te va sorprendiendo con todas las cosas que ahí van apareciendo, porque tú no te esperas. Algunas son muy, muy lógicas que pueden llegar a suceder, pero otras uno queda así, oh, no me lo esperé esto. En cuanto a desarrollo de argumento, es bueno, ya tiene la firma de los hermanos rusos por donde se le mire. Así que si ustedes disfrutaron de las películas que dirigieron los hermanos rusos, estamos hablando desde El Soldado del Invierno, Civil War y Infinity War, les va a gustar mucho esta película. Además que visualmente también es sorprendente. En ese sentido se lucen los hermanos rusos. Es una película que se centra en los Vengadores originales. Ya en algún momento también, esto no es spoiler porque es la escena post créditos de Capitana Marvel. Vemos como Capitana Marvel se reúne con los Vengadores, ¿ya? Y uno pensaría que ella podría llegar a influenciar harto, pero no, como digo, la película se centra en los Vengadores originales. Así que en ese caso, si ustedes querían más protagonismo, por ejemplo, de Capitana Marvel, no lo van a tener. Qué bueno. Qué bueno. Pero mira, yo digo qué bueno, no porque sea un hater de Capitana Marvel, sino porque era la lógica que se diera. Claro. Porque este es el fin de los Vengadores originales. Pronto, y ya lo que se viene es todo lo nuevo, donde no solamente va a estar incluida Capitana Marvel, sino que va a estar incluido Spider-Man, porque Spider-Man no es de los Vengadores originales, y a pesar de que sale también en Avengers Endgame, igual, o sea, no roba protagonismo. Y pasa con muchos personajes también, porque los verdaderos protagonistas son los Vengadores originales. Estamos hablando de Ojo de Halcón, Thor, Capitán América, Iron Man, Viuda Negra y Hulk. En efecto, ellos son los ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Se me fue. Se me acaba de ir la idea. Los protagonistas. Ellos son los protagonistas, los que Ellos iniciaron la facción de los Vengadores. Exacto. Entonces, yo encuentro que fue buena esa jugada, porque había que darle un cierre, había que despedirse de estos personajes. Bueno, ya habían adelantado la despedida hace mucho tiempo, así que aquí se despidieran no era algo nuevo y tampoco es un spoiler, ¿ya? Así que la despedida de ellos y fue buena. Sí tengo que admitir que en un momento sí encontré la película, pero así muy breve, sí encontré la película un poquito lenta. Como que se quedaron pegados mucho en una situación en particular. Y yo decía, pero ¿por qué está tan pegados en esta situación en particular? Porque fue como un círculo. Como que pasaron por esa situación y después la volvieron a repetir la misma situación. Claro. Entonces, como que en esos minutos, son muy pocos, pero se siente, ¿ya? Ahí yo dije, chuta, ¿qué pasó? ¿Se estancó la película? No puede ser, pues si esta es una película y que tiene que seguir avanzando. Y bueno, rápidamente salieron de esa situación y, ya menos mal. Fue como no sé si un error, un percance, claro, que cometieron ahí, pero me dio esa pequeña sensación. La película, a diferencia de Infinity War, por ejemplo, que Infinity War en todo rato... vamos para acá, pelea, vamos para acá, pelea, vamos para acá, Thanos, vamos para acá, la Horda Negra, vamos para acá a salvar a estos personajes. Es todo rato muy poco argumento y acción, mucha acción. Hubo muchísima acción. Claro, eso fue lo que la hizo bastante dinámica y entretenida Infinity War. Claro, porque pasaban los acontecimientos muy muy rápido. Aquí no, aquí te ponen en contexto la situación en un comienzo, que como dije, la consecuencia directa de Infinity War, y después, como es una película completamente nueva, toma el ritmo cuando tú ves una película nueva, ¿ya? Que es donde te muestran el argumento y después te muestran, primero es introducción, desarrollo y clímax o conclusión. Ya, aquí pasó, esa situación pasó aquí en Avengers Endgame. Se tomaron el tiempo de hacer una introducción, se tomaron el tiempo de hacer el desarrollo ya del argumento y después la conclusión del argumento, que es lo que toma mayor, que en el fondo, si lo dividimos en esas tres partes, obviamente lo que ocupó más la atención y lo que es lo mejor de la película también es la conclusión. Ya como todo lo que hicieron durante la película tiene una consecuencia y su acción correspondiente. O sea, su acción y su consecuencia correspondiente. Ahí está bien dicho. Ya, y eso es muy muy bueno porque ahí lo desarrollaron muy bien y agarra el ritmo que nosotros ya teníamos
y que esperábamos en su mayoría que fuera el ritmo que tuvo en Avengers Infinity War. ¿Ahí subió? Ahora sí estamos. Ahora sí. Eso no quiere decir que, claro, sea un poco lateral la película, no. De hecho, a pesar de que tiene este desarrollo que yo te decía del argumento, es eso lo que te desarrolla, el argumento de la historia. Porque muchas otras películas de repente se pueden quedar pegados, por ejemplo, por darte un ejemplo, en un personaje, ¿ya? Ya, quedémonos pegados ya con... Esto es un ejemplo, esto no es spoiler. Quedémonos pegados con Iron Man y desarrollar a Iron Man y desarrollar a Iron Man, ya, mientras que el argumento lo pueden dejar un poco de lado. Aquí no, aquí es el argumento el que manda y dependiendo de las situaciones son qué protagonismo toma cada personaje, ¿ya? De hecho, en un momento son varias historias paralelas que van ocurriendo, así como varias subtramas. No sé, hay como... En un momento ocurren como 3 o 4 subtramas al mismo tiempo. Y eso es mucho, ¿ya? Para una película. Pero aún así, no se siente pesada y tiene la justificación correspondiente porque todas esas subtramas en algún momento se unen en lo que yo ya les mencionaba, que es la conclusión de esta historia de la película de Avengers Endgame. Entonces, también, por ejemplo, en un momento la historia o una subtrama se centra en War Machine y Nebula. Y no hay problema en ese sentido porque a pesar de que ellos están en esa subtrama, ya no son, no acaparan toda la atención, sino que es la historia la que se va desarrollando y ellos son el complemento o los que van desarrollando esta trama. No sé si se entiende muy bien, seguramente me estoy explicando mal, no sé. Te enredaste un poquito. Sí, me enredé un poquito. Pues. Te enredaste un poquito. Pero, Pero sabemos a lo que vas. claro, la historia es lo principal en esto. Y va tomando a los personajes según la necesidad de la historia. Y después, todas esas subtramas, tanto la historia principal como las subtramas, se juntan en una sola que es la conclusión final. Hay momentos épicos por montones, ¿ya? Bueno, muchos ha comentado también en redes sociales que la película te emociona mucho. Hay momentos muy emocionantes, ya, donde uno literalmente llora de la emoción, ya. Hay un momento en el cine, cuando yo fui a ver la película, no lo voy a decir, pero en que todos lloraron. Yo en ese momento debo admitir que no lloré, pero Te contuviste. es que, bueno, es que por cómo se desarrolla la historia, uno ya suponía que iba a pasar eso. Claro. Pero donde yo realmente me emocioné fue en la batalla, ¿ya? Porque, a ver si pillo aquí una... Bueno, ustedes los que leen cómics sé que han visto batallas en los cómics y cosas así como son de apoteósicas, con poderes y cosas así, donde hay rayos por allá, rayos por acá, hay explosiones, ejércitos, superpoderes, los héroes demuestran sus superpoderes por doquier. Bueno, aquí en una escena, bueno, este cómic no tiene tanto eso, hubiera traído otro como para ejemplificarlo. Pero hay una escena donde dice, o no se dice, sino que se muestra la verdad, que todo eso que tú ves en los cómics se plasma en esa escena. Toda la espectacularidad de los poderes de los superhéroes, los que tienen obviamente poderes, y obviamente los que no tienen superpoderes, cómo se desarrollan también. Todo eso que tú ves en los cómics se plasmó en la batalla final de la película. Y ahí yo dije, ya estoy pagado, ya puedo morir feliz, por fin vi una batalla de superhéroes como en los cómics, por fin vi una en el cine. Porque claro, tenemos batallas como por ejemplo la batalla de Nueva York, de la película de Avengers del 2012. Tenemos la batalla contra Ultron, de los Vengadores contra la era de Ultron. Pero a pesar de que son apoteósicas, son muy grandes, no llegaban al nivel de los cómics. A diferencia de esta batalla que sí llega al nivel de los cómics y es realmente épica. Y yo ahí me emocioné, lo admito, lloré. Y yo dije, ya estoy pagado.
todo lo que yo he soñado cuando niño. Lo mismo que me pasaba como, por ejemplo, cuando yo vi Shazam. Ahí en Shazam tú decías, esto es un niño que quiere ser superhéroe y logra su sueño. Claro, uno cuando lee cómics cuando niño quiere llegar a ser un superhéroe. Ahí se cumple y se logra esa emoción. Y aquí en Avengers Endgame, cuando yo era niño y yo leía cómics, decía, yo quiero ver esto, ya sea en una serie de televisión, en una serie animada o en una película. Quiero llegar a verlo. Claro. Y por fin se cumplió con Avengers Endgame. Muy, muy buena esa batalla final. Épica por donde se le mire. Hay un solo pero que tiene la batalla final. ¿Y cuál es ese pero? Es que entraría en terreno de spoiler. Uy, partamos entonces de una porque igual nos queda poco tiempo. Ya. Hay un solo pero dentro de la batalla final. Vuelvo a repetir, terreno de spoiler. Que es, bueno, está de moda el tema de la inclusión. Ser políticamente correcto en el cine de Estados Unidos, ¿cierto? Lo cual es muy triste. Lo cual es muy triste porque yo creo que las cosas se tienen que dar de forma orgánica. Claro. Bueno, no voy a retroceder, sino que voy a seguir avanzando. Porque podría dar un ejemplo de otra película, pero no, prefiero seguir avanzando. La parte forzada para ser políticamente correcto y que ocurrió en la batalla final fue cuando, terreno de spoiler, aparece Capitana Marvel y tiene que ir de un punto a otro. ¿Ya? No voy a decir por qué tiene que ir de ese punto a otro dentro de la batalla. Solo que se mueve de un punto a otro. Solo que se mueve de un punto a otro, pero obviamente están como todos los malos entre medio. ¿Y quiénes aparecen ahí? Los héroes, pero no cualquier héroe, sino que todas las heroínas. Entonces fue como un poco forzado de que ya, nosotros te vamos a ayudar porque somos la Gear Power. Entonces aparecen todas las superhéroes. Yo creo que fue un poco forzado. Épico, cuando uno lo ve y dice, oh, qué bacán, todas las heroínas juntas, pero igual fue como un poco forzada esa situación, porque una mujer tiene que ir a un poder y todas las mujeres nos empoderamos. ¿Por qué simplemente no apareció un grupo de héroes y listo? Claro. Y les abrió el camino. Un grupo mixto. Un grupo mixto. Ya, esto no quiere decir que yo soy antifeminista y cosas así. No, yo respeto todo. Pero sí, cuando hay que decir que es algo medio forzado, ya, y que lo peor de todo es que cuando te dicen o te muestran en este caso, queremos ser inclusivos, por eso hicimos esta escena donde aparecen todas las mujeres juntas. Al final lo que logras ahí, según mi parecer, es el efecto contrario. Porque si tú quieres incluir a alguien, simplemente lo incluyes y no dices, oye, lo incluí porque es mujer, lo incluí porque es gay, lo incluí porque es negro. No, lo incluyes y punto. Lo mismo que, a ver, un ejemplo, por ejemplo, en la música. A todos les gusta Freddie Mercury, pero les gusta Freddie Mercury por la música que cantaba Freddie Mercury, o les gusta porque era gay. A mí me gusta porque el tipo era un genio haciendo música. Y algunos, bueno, a la gran mayoría les gusta Queen, no solamente porque Freddie era homosexual, no, sino que él era un genio en lo que hacía. Y At the Night of the Opera es considerado uno de los mejores discos en la historia de la música. Y ese es un ejemplo, y es uno de los mejores discos, no porque su intérprete haya sido gay, sino que por el talento que él tenía. Y eso pasa a segundo plano. Y yo creo que es lo que está pasando ahora con la cuestión, está muy forzado. Entonces, en vez de incluirlo, lo segregan más. ¿Ya? Un ejemplo más actual, Ricky Martin. Ricky Martin, ¿les gusta su música por la buena música que tiene o porque es gay? Yo escucho a Ricky Martin por la música, a mí me encanta la música que él tiene, pero yo no lo escucho porque sea gay, ¿cachai? Entonces, ahí yo creo que fue un poquito forzado. Aquí nos dice Carlos Contador Mardones, es muy buena película como para repetirla, pero tiene razón con lo políticamente correcto. Ya, está muy muy forzada esa situación. Germán Delgado Ayala, todo muy forzado. Si quieren reivindicar a las mujeres, no hubiesen matado a... Aquí en terrenos de spoiler nos dice Germán Delgado, así que lo voy a volver a leer y ya están advertidos que el comentario de Germán Delgado Ayala es con spoiler. Todo muy forzado. Si quieren reivindicar a las mujeres, no hubiesen matado a las líderes feministas del UCM. Claro.
Y tienes toda la razón, porque en esa escena me hubiera gustado que hubiera sido liderada por Black Widow, ya, pero fue liderada en este caso por Capitana Marvel. Mal ahí. Y claro, Mal ahí. y bueno, lo comentábamos anteriormente, porque la inclusión de Capitana Marvel fue muy forzada, entonces genera como ese roce, y al final en vez de incluirla lo que hace es la está segregando mucho más. Bueno, eso fue lo que no me gustó, pero es como un pelo de la cola nomás. Lo que no me agradó de la batalla, de la gran épica batalla final de los Vengadores, el juego final, o Vengadores Endgame. También hay otras cositas que quedan como un poco en el aire, pero si tú eres seguidor del universo cinematográfico de Marvel, puedes llegar a entender. ¿A qué voy con esto? Nosotros, aquí en el programa, hablamos de muchas cosas del universo cinematográfico de Marvel y te decimos, por ejemplo, la noticia de WandaVision. Claro. WandaVision es una serie que está incluida dentro del universo cinematográfico de Marvel, pero aquellos, por ejemplo, que no ven las series de televisión, pueden llegar a quedar como, oye, esto me quedó así en el aire, es un hoyo argumental Claro. que está teniendo. Entonces, ahí sí es bueno, no ¿cómo se llama? No pierden en tiempo en explicar cosas que ya te venían explicando de películas de hace 10 años atrás, Ajá. porque supuestamente tú ya las sabes. Pero también no se toman el tiempo de explicar un poquito más allá de qué cosas se vienen a futuro, y no solamente en el cine, sino que en la serie, y que están relacionados con las películas, ¿ya? Así que en ese sentido quedan como, para la gente que no está muy interiorizada, quedan agujeros argumentales, y hay uno que realmente prácticamente es un hoyo negro o una singularidad así argumental. Claro. ¿Ya? Obviamente. Y que tiene que ver con uno de los personajes que es... spoiler, ojo, spoiler. Y que, seguimos con los spoilers porque igual nos queda muy poquito tiempo, Yopek. que es con un agujero argumental que queda con el personaje de Loki, ¿ya? Para no arruinarles la película, Loki falleció. Ya todos sabemos que falleció. Claro, pero al igual principio aparece. de Infinity War falleció Loki. Claro. A manos de Thanos. Pero igual aparece, y su desarrollo ya tiene lógica, pero te queda como un hoyo, así como la conclusión te queda así como literalmente ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar? Claro. Porque te deja con esa duda de, ya, ocurrió esto, apareció Loki hizo esto, y ¿en qué momento se resuelve? Y tú te quedas así como, ya, voy a esperar durante toda la película a ver cómo se resuelve esto. Y termina la película y nunca se resolvió al final. Claro. Entonces, por eso, aquellos que saben lo que se viene en cuanto al universo cinematográfico de Marvel, pueden, como por ejemplo nosotros que comentamos siempre, ya, no se vio en la película, pero tiene lógica que no se vea en la película porque se va a ver más adelante en una serie de televisión. Pero si tú no sabes que hay una serie de televisión de Loki que se viene, Claro. ¿cómo quedas? Entonces también ahí puede ocurrir eso. Bastián Ignacio Muñoz Contreras, igual Capitana Marvel en general es un personaje metido a la fuerza por la agenda política, lo que comentábamos anteriormente. Claro. ¿Qué otras cosas? Bueno, el tema también de ese como redundancia que hicieron en el argumento, aquí terrenos de spoiler, que tiene que ver con uno de los viajes en el tiempo que hicieron. Ahí como que se quedaron pegados mucho rato en una zona en especial, no lo voy a decir para no entrar más en spoiler, ¿ya? Pero ustedes se van a dar cuenta de cuál es, ¿ya? Y ahí me pareció como, chuta, se quedaron pegados mucho rato aquí, como que lo tendrían que haber resuelto ya, así como que en la frase anterior ya tendrían que haber terminado esto y no alargarlo, no seguir hablando sobre lo mismo porque ya me lo explicaron y ahora volver a explicármelo no, como que no tiene sentido. Una cosa también es que decían, y esto ya está más como al final de la película, es que la película Avengers Endgame en un momento rompe con sus propias reglas. Ya yo anoche lo discutía con un amigo, que no rompió con sus propias reglas, pero sí te quedó como esa sensación de que lo que dijo la película no lo respetó. O sea, dijo que esto es negro porque esta es combinación de colores, pero al momento de resolver eso de por qué es negro, no hicieron esa combinación de colores.
Entonces, eso es una analogía para que ustedes entiendan. Ahí te queda como esa duda de que, ya, ¿es así o no es así? ¿Por qué la película rompió su propia regla? Eso también es lo otro. Pero en general, si vemos el global, es una muy buena película, y que tiene sentido de que no haya sido Infinity War parte 2, porque es algo completamente nuevo y que no te esperas. Ya, además también la película en sí es un homenaje a los 10 años del universo cinematográfico de Marvel. No solamente es un cierre a la historia, sino que es un homenaje a sí mismo y a todo el universo. Porque, como dije, aparecieron personajes como Loki, pero no es lo único, sino que también aparecen varios personajes más ya, que son parte del universo cinematográfico de Marvel. ¿Tú viste a Agente Carter, DJ Khaled? No he visto Agente Carter todavía. Bueno, spoiler, aparece Jarvis, y ese Jarvis muy bien escogido porque es el Jarvis que aparece en la película o en la serie de Agente Carter. Entonces eso también te hace conexión con algunas series. Claro. Y rescata en ese momento, y es un fanservice en el sentido de que los fanáticos estaban reclamando mucho de que las películas a veces no estaban muy conectadas con las series. Y aquí en el rescatar ese actor te hace esa conexión con las series. También Tilda Swinton, que interpreta a la ancestral en Doctor Strange, también un homenaje a ella, y te revela un poco qué estuvo haciendo cuando se juntaron los Vengadores. Muy muy bueno, claro. También ahí en ese sentido. Sí, nos queda, o sea, ya terminamos, se nos acabó el tiempo. De hecho, podríamos estar hablando de esto por mucho tiempo. ¿Recuerda la semana pasada cuando hiciste el especial de los Vengadores, el especial de Marvel previo a lo de Infinity War, o sea, lo de, claro, lo de Endgame? Sí, Endgame también se nos pasó volando. Sí. Que se pueden conversar mucho. Bueno, y como ya estamos llegando al final, ya los hermanos Russo dijeron: esta es la última película que hacemos de superhéroes y nos vamos a tomar un descanso grande, ya, en cuanto a superhéroes se refiere. Pero los hermanos Russo dijeron: si es que nos vuelven a proponer hacer una película de superhéroes, nosotros queremos adaptar lo que es las guerras secretas, y es precisamente las historias que les voy a recomendar en esta oportunidad. Las guerras secretas, en este caso la de 1984. Hay dos guerras secretas, ya que es esta, la de 1984, y está la guerra secreta también del 2015. Esa no la van a tomar en cuenta, sino que van a tomar en cuenta esta historia donde es el Beyonder que toma a los mejores héroes y a los mejores villanos del universo Marvel y los enfrenta en un mundo de batalla para saber quién es mejor, ya, cuál es la fuerza dominante. Una historia que estoy leyendo, tengo que ser honesto, no la he terminado de leer, ya, pero tiene una premisa interesante. ¿Quién es mejor, los buenos o los malos? Y de entre todos ellos, ¿quiénes son mejores? Muy buena la premisa, y también no confundir con la guerra secreta, ya que esa es otra historia en singular, esta es en plural, guerras secretas. Ya, en español la guerra secreta también se lo conoce como la guerra secreta de Nick Fury, historia que ya les he recomendado anteriormente. Si ustedes quieren prepararse para la futura película que van a dirigir los hermanos Russo, lean esta historia, Secret Wars de 1984. Eso, entonces eso sería por el día de hoy. No hubo tanto spoiler, solamente hiciste una pequeña pincelada. Claro, podría haber seguido mucho más, pero ya el tiempo nos alcanzó, así que eso sí, amigos, domingo en mi canal de Todo Un Poco en Cómics, ahí sí voy a estar haciendo un directo donde vamos a hablar desde el segundo 1 hasta que termine el directo con spoiler. Para que se vayan ahí, se den una vuelta y conversemos a aquellos todos que han visto la película, a ver esa y comentar esta maravilla de cinta. Ahora sí, amigos, muchas gracias DJ Khaled por todo. De nada, nos vemos la próxima semana, obviamente, como siempre, aquí en De Todo Un Poco en Cómics en Radio Pagua. Hasta la próxima semana, amigos. Chau. Ahora estás al día con toda la información de tus héroes favoritos de Marvel y DC Comics. Por el momento colgamos la capa y en 7 días más nos reencontraremos con la mejor información en una nueva edición de Todo Un Poco en Cómics.